¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si te vieras obligado a dejar tu país de origen para buscar libertad? ¿Qué harías si tus raíces estuvieran marcadas por la discriminación, pero tu mente estuviera llena de posibilidades? Esta es la historia de un niño que huyó del antisemitismo en la Unión Soviética y que años después, junto a su compañero Larry Page, cambiaría la forma en que el mundo accede a la información para siempre. Su nombre es Sergey Brin, y aunque muchos lo recuerdan como el cofundador de Google, pocos conocen la profundidad de su historia, la chispa de su mente y el fuego de su visión. Sergey nació el 21 de agosto de 1973 en Moscú, en una época donde ser judío significaba tener menos derechos, menos acceso y menos oportunidades. Sus padres, ambos científicos brillantes, vivían bajo un sistema que les negaba el progreso solo por su apellido. Su padre, Mikhail Brin, era matemático. Su madre, Eugenia, trabajaba como investigadora en el ámbito del espacio, pero sus talentos eran eclipsados por la censura y las restricciones del régimen soviético. En 1979, la familia Brin tomó una de las decisiones más difíciles de sus vidas: emigrar a Estados Unidos, un país que no conocían, un idioma que no dominaban, pero un lugar donde esperaban encontrar algo que había sido negado por generaciones: libertad. Aterrizaron en Maryland con poco dinero, pero con una visión clara: educar a Sergey para que nunca tuviera que vivir bajo la sombra del miedo. Desde muy pequeño, Sergey demostró una capacidad innata para aprender. Tenía una forma de observar el mundo diferente. Mientras otros niños se enfocaban en memorizar, él buscaba entender. Preguntaba el porqué de las cosas. Desarmaba juguetes para descubrir cómo funcionaban. Pero lo que más le fascinaba era el poder de los datos, de saber, de poder comparar, de descubrir patrones donde otros veían caos. Su padre, ya como profesor de matemáticas en la Universidad de Maryland, y su madre, trabajando en la NASA, le enseñaron el valor del conocimiento, y Sergey lo absorbía todo. Aprendió a programar a los 9 años, dominaba las matemáticas como si fueran un lenguaje natural, y tenía un pensamiento lógico afilado, pero también una creatividad casi infantil que lo hacía único. Estudió ciencias de la computación y matemáticas en la Universidad de Maryland y, como muchos genios, no tardó en darse cuenta de que el sistema académico tradicional le quedaba pequeño. Quería algo más, así que fue aceptado en la Universidad de Stanford para realizar un doctorado, y fue ahí donde el destino lo cruzó con Larry Page. Su encuentro no fue amor a primera vista. De hecho, discutían más de lo que acordaban. Tenían personalidades opuestas. Larry era introvertido, detallista, perfeccionista. Sergey era espontáneo, atrevido, casi irreverente. Pero había algo que los unía profundamente. Ambos odiaban el caos del Internet de los años 90. Por aquel entonces, buscar algo en la web era como encontrar una aguja en un pajar sin linterna. Los buscadores eran lentos, poco precisos y fácilmente manipulables. Sergey y Larry compartían la visión de que debía existir una mejor forma de organizar la información. Así nació el germen de Google. La gran innovación de Sergey fue aplicar conceptos matemáticos complejos, como la teoría de grafos, para analizar las relaciones entre páginas web. No se trataba solo de contar palabras clave, sino de entender qué páginas enlazaban a otras y cuáles eran más respetadas por el resto del ecosistema digital. Esto dio vida al algoritmo PageRank, que sentaría las bases del buscador más poderoso de la historia. Pero Sergey no se conformó con la parte técnica. Él fue el motor creativo, el que impulsó el diseño, la experiencia del usuario, la cultura irreverente y fresca que pronto definiría a Google. Fue quien propuso el nombre, inspirado en el número Google, para representar su ambición.
organizar cantidades casi infinitas de información. Juntos, construyeron los primeros servidores con piezas recicladas y software abierto. Y cuando nadie quiso invertir en su idea, fue Sergey quien convenció a los primeros inversores con su carisma, su fe en el proyecto y su energía desbordante. Google nació oficialmente en 1998 desde un garaje, pero gracias a la visión combinada de estos dos genios, no tardó en expandirse como fuego en la pradera. Sergey no solo era el cofundador, también era el puente entre la lógica y la imaginación. Quería que Google fuera algo más que un buscador. Lo visualizaba como una extensión de la mente humana. Y bajo ese principio, impulsó los proyectos más atrevidos. Desde los doodles de la página principal, hasta las 20% projects que permitían a los ingenieros dedicar parte de su tiempo a innovaciones propias. Gracias a esa libertad nacieron Gmail, Google News, Google Maps y muchas otras herramientas que hoy son indispensables. Pero Sergey también tenía un lado lúdico. Introdujo en la cultura de Google el humor, el color, la informalidad. Creía que trabajar debía ser divertido, que la creatividad no podía florecer en ambientes grises. Gracias a eso, Google rompió con la imagen tradicional de las empresas tecnológicas y con ello inspiró a toda una nueva generación de startups a pensar diferente. A comienzos de los 2000, Sergey Brin ya no era solo un joven programador con ideas brillantes. Era una figura clave en la revolución digital que estaba ocurriendo en tiempo real. Google crecía a un ritmo vertiginoso. Las búsquedas se multiplicaban por millones. Nuevas oficinas se abrían. Las mentes más brillantes del planeta querían trabajar allí. Pero Sergey sabía que no bastaba con crear un buen buscador. El verdadero reto estaba en convertir a Google en una plataforma que pudiera escalar sin perder su esencia. Por eso impulsó uno de los movimientos culturales más importantes dentro de la compañía, la innovación descentralizada. En lugar de centralizar las decisiones, Sergey impulsó una política donde cada equipo podía experimentar. Si una idea tenía sentido, se le daba luz verde. Esa filosofía permitió que ingenieros y diseñadores crearan servicios hoy fundamentales, desde Google Images hasta Google Docs. Y lo más impresionante, muchas de estas ideas nacieron sin órdenes directas, sino de la cultura de libertad que Sergey promovía. Pero él no era solo un defensor de la innovación interna. También entendía que el futuro vendría desde la inteligencia artificial. Fue uno de los primeros en financiar proyectos de aprendizaje automático, incluso cuando el mundo aún no comprendía su alcance. En 2014, junto a Larry, adquirió DeepMind, una pequeña compañía británica enfocada en inteligencia artificial, que más adelante haría historia con AlphaGo, la IA que venció al campeón mundial del juego Go, considerado hasta entonces demasiado complejo para las máquinas. Sergey veía a la inteligencia artificial no como una amenaza, sino como una extensión de la mente humana. Una herramienta capaz de ayudarnos a comprender patrones, tomar mejores decisiones, incluso adelantarnos a los problemas antes de que ocurran. Y no era una visión teórica. DeepMind hoy colabora en la predicción de estructuras de proteínas, un avance que podría revolucionar la medicina. Pero no todo fue ciencia y datos. Sergey también fue pieza clave en uno de los momentos más disruptivos de la historia de Google, la reestructuración de la empresa bajo el paraguas de Alphabet. En 2015, él y Larry tomaron una decisión inesperada: dejar sus cargos ejecutivos en Google para crear Alphabet, una compañía matriz que les permitiría seguir innovando sin las restricciones de operar una única empresa tecnológica. Google seguiría operando como buscador y plataforma de servicios, pero otras divisiones, como Waymo, Verily, Calico o X, tendrían independencia para explorar con mayor libertad. ¿La razón?
Sergey siempre creyó que las empresas más grandes tienden a volverse más lentas, burocráticas y temerosas al cambio. Y él no estaba dispuesto a dejar que eso le ocurriera a su creación. Así que junto a Larry, se replegaron de los reflectores para asumir un nuevo rol, el de arquitectos del futuro. Desde ese lugar, Sergey comenzó a invertir su tiempo y energía en ideas que parecían salidas de la ciencia ficción. Waymo, la compañía de autos autónomos, fue una de ellas. Mientras otros aún debatían si era posible, Sergey impulsó pruebas reales en calles reales. Quería eliminar los accidentes de tránsito, uno de los grandes flagelos silenciosos del siglo XXI. Creía que los algoritmos, bien entrenados, podían salvar millones de vidas. En paralelo, también apoyó Google Glass, una de las primeras iniciativas de realidad aumentada. Aunque el proyecto fue criticado por llegar antes de tiempo, sembró las bases para una revolución tecnológica que hoy sigue avanzando. Sergey entendía que para cambiar el mundo había que fracasar rápido, aprender más rápido y volver a intentarlo sin miedo. Y si había algo que nunca temió, fue el cambio. A lo largo de los años, Sergey comenzó a invertir cada vez más en iniciativas humanitarias. Se convirtió en uno de los principales donantes para la investigación del Parkinson, enfermedad que afectó a su madre. Prometió parte de su fortuna a fundaciones científicas y médicas, convencido de que la tecnología debía servir a la vida humana, no solo a los negocios. Lo interesante de Sergey es que nunca quiso ser una figura pública. A diferencia de otros fundadores, él evitó el protagonismo. Era reservado, hasta incómodo frente a las cámaras. Prefería estar detrás del código, del diseño, de las conversaciones técnicas. Su ambición no era personal, era intelectual. Para él, cambiar el mundo no significaba estar en la portada de una revista. Significaba resolver problemas reales, con soluciones reales, y ver cómo esas soluciones se esparcían hasta tocar millones de vidas. Y eso logró. Hoy, cada vez que haces una búsqueda, ves un mapa, traduces un idioma, creas un documento en la nube o utilizas inteligencia artificial sin darte cuenta. Ahí está Sergey. No su cara, no su nombre, pero sí su mente, su forma de ver la información, su manera de pensar en sistemas, su deseo profundo de que el conocimiento sea libre, accesible y transformador. Sergey Brin entendió, antes que muchos, que la verdadera riqueza no está en los millones de dólares acumulados, sino en la cantidad de personas que puedes ayudar a pensar mejor, decidir mejor y vivir mejor. Él nunca buscó la fama, nunca necesitó el aplauso, pero construyó una de las herramientas más utilizadas en la historia de la humanidad. Y lo hizo desde el exilio, desde una infancia marcada por la marginación, desde el deseo profundo de liberar la información, desde el recuerdo de lo que es vivir sin libertad de expresión, sin acceso al conocimiento, sin la posibilidad de elegir tu futuro. Google, para él, no era solo un buscador, era una declaración de principios. La libertad de buscar, la libertad de aprender, la libertad de crecer. Mientras muchos se obsesionaban con crear productos que vendieran más, Sergey se obsesionó con crear herramientas que enseñaran más, con conectar a la humanidad con el conocimiento, con eliminar las barreras entre el idioma, el lugar, la clase social o el nivel educativo. Por eso impulsó proyectos como Google Books, para digitalizar todas las bibliotecas del mundo. Por eso apoyó el desarrollo de Google Translate, para que cualquier persona pudiera acceder a información sin importar su lengua nativa. Por eso defendió el acceso libre a la información, incluso cuando eso le trajo conflictos con gobiernos y corporaciones. Su visión nunca fue pequeña, nunca se trató de hacer una buena empresa. Su visión era construir una nueva infraestructura para el conocimiento humano, una red de posibilidades.
una extensión digital de nuestra mente colectiva. Y eso es exactamente lo que logró. Sergey Brin hoy no es un rostro reconocido por todos, pero es una mente que ha tocado la vida de casi todos. Cada vez que alguien aprende algo nuevo con una búsqueda, cada vez que un emprendedor lanza un negocio gracias a la publicidad online, cada vez que una familia se ubica en una ciudad nueva con Google Maps, cada vez que una madre en un pueblo alejado encuentra información médica con su celular, cada vez que un estudiante de bajos recursos accede a contenidos gratuitos que antes estaban reservados solo para los privilegiados. Ahí está Sergey, invisible pero omnipresente, discreto pero decisivo, silencioso pero inmensamente influyente. Y lo más inspirador de todo esto es que su historia no comenzó con dinero, contactos o privilegios. Comenzó con una decisión de sus padres de cambiar su destino, con un niño curioso que hizo preguntas, con un joven que supo encontrar a otro soñador, y con dos personas que, juntas, se atrevieron a imaginar un mundo más organizado, más accesible, más inteligente. Hoy, ese mundo existe, y tú vives en él. Pero ahora es tu turno. Tú también tienes ideas. Tú también puedes cuestionar cómo funcionan las cosas. Tú también puedes pensar en cómo hacerlas mejor. Y si algo nos deja claro la historia de Sergey Brin, es que una mente decidida, con una visión clara y un propósito fuerte, puede cambiar el curso de la historia sin gritarlo al mundo. No necesitas ser ruidoso, solo necesitas ser constante y estar comprometido con un impacto que vaya más allá de ti. Porque al final, el verdadero legado no está en lo que posees, sino en lo que dejas funcionando cuando ya no estás. Hoy, en un mundo donde la tecnología avanza cada segundo, donde las redes lo conectan todo y la información está en cada esquina, la pregunta ya no es ¿qué puedes hacer con Google? La verdadera pregunta es ¿qué harás tú con el poder del conocimiento? Si esta historia te inspiró, si conectaste con la visión silenciosa pero imparable de Sergey Brin, te invito a dar el siguiente paso. Suscríbete a Singularidad Emocional, activa la campanita y comparte este video con alguien que aún no sabe que su mente puede cambiarlo todo. Déjanos un comentario con una sola palabra: visión, porque es lo que más necesita el mundo en este momento. Más que capital, más que poder, más que fama. Visión, como la de Sergey. Gracias por acompañarnos en este recorrido por una vida que no buscó el protagonismo, pero terminó dejando una huella imborrable en cada rincón del planeta. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, el futuro se construye en silencio, una idea a la vez.